106.5. Son las 7:38, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Y sigue el cáncer robándonos vidas de gente útil y querida. En el día de hoy nos toca despedir a Franchi Prats, por un lado, de cáncer, y también a una hija del cineasta y actor Pericles Mejía, Nancy Mejía, que también murió de cáncer en Estados Unidos. Creo que es la primera hija de Pericles. En cuanto a Franchi, siempre será recordado, no solamente por la altura con que se manejó en todo, en la cancha, en el baloncesto, representándonos ante las principales competencias a nivel internacional, en la crónica deportiva. Y también la calidez. Franchi era una persona muy cálida, bajaba así, porque la mayoría de nosotros éramos enanos ante el altote de Franchi, y él se inclinaba para abrazar y siempre con una sonrisa. Le dijo a Alicia Ortega en una entrevista que le hizo hace como un año que no podía perder la sonrisa, aún en cama, en las peores crisis, luchando con ese cáncer de colon que le hizo metástasis en 2 órganos. Decía, tenía que darle fuerza a mi madre, a mi familia, a mi esposa Betina, a mi nieto Marco, y no podía perder la alegría. Él decía que iba a vivir, que él era muy llorón, pero que no había llorado en las primeras etapas de su enfermedad. Dice que estaba acumulando las lágrimas y que iba a llorar el día que la doctora le dijera que estaba libre de cáncer. No pudo ver ese momento. Y uno se pregunta, con tanta incidencia de cáncer, con tantos avances en la ciencia, en la tecnología, ¿cómo es posible que no se le dé a conocer a la población lo que provoca el cáncer para que esto se evite, para que baje la incidencia de cáncer? ¿Cómo es posible que no se haya determinado cómo detener esta enfermedad? A uno le cuesta pensar en eso. Y así como el cáncer nos arrebata muchas vidas, hay mucha gente, muchas empresas que viven del cáncer. Se le llama, está dentro de la categoría de enfermedades catastróficas. Es una catástrofe económica para cualquier familia, pero ese dinero no se tira a la basura. Ese dinero aumenta las ganancias de muchas empresas. Todo lo que se invierte en diagnósticos, en tratamientos, en los intentos de salvar vidas. En algunos casos sí se logra preservar vidas y otros fallecen. Siempre, siempre vamos a recordar a Franchi Prats con esa alegría. Y como él decía, que era un guerrero bendecido porque había superado situaciones de salud. Él superó un infarto, él tuvo una prótesis de cadera, le habían dicho que no iba a poder jugar y aún así volvió a la cancha de baloncesto, jugaba tenis también y finalmente estuvo nadando. Que su alma descanse en paz y mucho consuelo a Betina, su esposa, a sus hijos, Laura, Alejandro, y a su nietecito Marco, que tanta alegría le dio y dijo que quería vivir para poderlo ver crecer, un deseo que no se pudo cumplir, pero que descanse en paz. Franchi, al igual que Nancy Mejía. Nancy, la hija mayor de Pericles Mejía, destacado cineasta dominicano, también hermana de Marc Mejía, del Departamento de Comunicaciones de DGCine. Nancy tuvo cáncer de mama. Ella vivía en Estados Unidos, lo había superado y hace como una semana la familia se enteró de que estaba interna y de que había hecho metástasis y en esta ocasión tenía cáncer de hígado y falleció ayer. Igual mucho consuelo a Pericles, a Marc, a toda la familia y que en paz descanse su alma. Pasando a una noticia, y quizás es la mayor condena por delito financiero en la República Dominicana. Ya más adelante vamos a hablar con abogados sobre estos. Condenaron a 20 años de prisión a 2 ejecutivos de la financiera Inversia, Teodoro Hidalgo y Michelle Evers, acusados de estafar a más de 230 personas por un monto superior a 1.215 millones. Los cargos son asociación de malhechores, lavado de activos, estafa, abuso de confianza, violación a varios artículos de la ley monetaria y financiera en perjuicio de este grupo. La sentencia se va a leer de manera íntegra
el próximo 16 de septiembre. Ustedes recuerdan este caso, creo que dimos aquí la primicia en Sol de la Mañana, fue como en septiembre del 2016, un grupo de pensionados de la Cervecería Nacional Dominicana, de altos ejecutivos, miembros de la directiva de esa empresa, confiaron en Teodoro Hidalgo, porque Teodoro Hidalgo durante décadas de trabajo en esa empresa se ganó la confianza de los dueños de esa empresa y de los empleados. En ese momento había una modalidad en la empresa de que la pensión se podía dar como un monto mensual, como se estila, o una suma única. Y muchas personas decidieron aprovechar eso, recibieron ese dinero y lo depositaron en la financiera de Teodoro. Ahí hubo certificados de hasta 50 millones de pesos, por ejemplo, y mensualmente él pagaba religiosamente los intereses hasta el 2016, que comenzó a haber retraso. Ya en septiembre se declaró, septiembre del 2016, en bancarrota, luego se supo que se fue del país. Lo extraño es que esa empresa no estaba constituida de manera legal, no era formal, pero tenía una oficina en la Jacinto Mañón y las transacciones las hacía a través de los bancos. Uno no entiende cómo durante tanto tiempo pudo operar de esa manera. Como parte de la condena, se informó que él debe pagar una multa, o ellos, él y su esposa Michelle Evers, deben pagar una multa de 200 salarios mínimos del sector público y devolver a los ahorrantes la suma depositada más un porcentaje para compensar los intereses dejados de pagar durante este tiempo y los daños morales provocados por esta situación. Y uno se pregunta, ¿fue identificado el lugar donde depositó ese dinero Teodoro Hidalgo? ¿Cómo se va a proceder ahora a la devolución de esta suma que depositaron los ahorrantes en Inversia? Vamos a hablar con un abogado especialista en estos temas, Amadeo Peralta, para que nos dé su lectura sobre este caso. Buenos días, Amadeo. Buenos días. Sí, buen día. Un saludo para todos. Buenos días. Amadeo, estamos ante la mayor condena de un delito financiero en la República Dominicana con estos 20 años. Ciertamente esta sentencia es un precedente que inclusive ha sido recibida con mucho beneplácito por todo el que ha sido afectado en cerca de 14 fraudes financieros diferentes. La mayoría inclusive sin una condena aún en los tribunales. De hecho, te recuerdo que ese caso Van Intel, inclusive la condena máxima fue de 10 años de prisión, pero ya la misma población dominicana estaba sedienta de una justicia que impusiera sanciones que fueran ejemplarizantes, con la finalidad de ver cómo ese tipo de delitos eran frenados de alguna manera. Con ese tipo de casos sucede un drama que las personas y las autoridades sobre todo deben tomar en cuenta. Personas que se pasan la vida ahorrando, que de hecho no disfrutan a veces hasta de vacaciones o de algunos beneficios o placeres de su dinero, y lo ahorran en algunas entidades no reguladas, otras reguladas, pero que su vida cambia de manera drástica totalmente. Inmediatamente su dinero se desaparece en una de esas entidades. Y, por ejemplo, en el caso del Banco Peravia, yo represento también una señora que ya una señora con 80 años de edad, que tenía 7 millones de pesos para su pensión, su vejez, y lo había depositado en esa entidad y se quedó sin un peso. Wow. Eso mismo está sucediendo con el caso de Inversia. 237 personas, casi todas de la tercera edad, han visto sus ahorros desaparecer. En este caso, inclusive, un hecho súper lamentable es que ese dinero no se va a poder recuperar. Sí. Imagínense, le incautaron 4 apartamentos, 5 vehículos viejos, y es un fraude de 1.200 millones de pesos. De ahí que por lo menos no van a pagar, vamos a decir, en efectivo, en líquido, pero si el dinero que se robaron no lo disfrutarán. Pero no se ubicó ninguna otra fuente, otros activos que él tenga oculto o transferido a terceros. Hasta ahora se sigue investigando. La ley de lavado de activos siempre anda detrás de los testaferros,
y en ese caso todo el que esté ubicado con algún bien que él haya disfrazado también será sometido a la justicia, pero al día de hoy no ha sido encontrado. Casi la mayoría de las personas que se ven involucradas en esto se preparan con tiempo. Fíjate que no se tiene ni siquiera el rastro de que el dinero haya salido fuera del país. Es posible, Amadeo, es posible que sea una mala gestión comercial, es decir, altos intereses y actividades comerciales poco lucrativas, la que haya generado la quiebra de la persona, porque a veces ocurre eso. Bueno, yo te pudiera decir que tal vez un 10% pueda ser de mala gestión, pero cuando se maneja una cantidad de este tipo, 1.200 millones de pesos, yo diría, aunque sea 800 millones o 600 millones, deberían aparecer. Claro. Pero no, al contrario, lo desaparecen. Amadeo, finalmente de mi parte, ¿cómo es posible que esté operando una financiera así, que no esté regulada, en una calle prácticamente céntrica, en el polígono central, como la Jacinto Mañón, y haciendo las transacciones vía Banco Central y otros bancos? Yo siempre he dicho, y lo reitero y aprovecho el momento para reiterarlo, si la supervisión ha estado fallando constantemente por parte de las autoridades. No solamente Inversia manejó 1.200 millones a través del sistema financiero y no despertó ninguna alerta, sino que te pongo el caso de la financiera Belgal. Si los miembros de la prensa van a las audiencias de Belgal, ahí hay cerca de 125 ahorrantes que no tienen ningún tipo de esperanza. Y era una financiera ilegal que funcionaba en la calle Luisa Osema Pellerano, aquí en Gascue. Pero te puedo mencionar en La Vega, se encontraba la financiera Inversiones y Préstamos Veganos. En la calle Padre Adolfo, ahí hubo un fraude de 300 millones de pesos. Y esa financiera ni siquiera en la Cámara de Comercio se encontraba registrada, mucho menos ante la Superintendencia de Bancos. Tienes el ejemplo de Morales Comercial en Puerto Plata, sí, de Inversiones, Préstamos y Descuento Impredesa, que allá eran conocidos como el Banquito, y operó un fraude de 1.200 millones de pesos, donde lo más vergonzoso es la cantidad de extranjeros que vinieron a confiar en República Dominicana y en el sistema y también perdieron sus ahorros. Al día de hoy, también es bueno que el país sepa que cerca de 11.000 millones de pesos se han desaparecido, se lo han robado en manos posiblemente de 14 personas. 11.000 millones. Es importante también que los usuarios cada vez estén más percatados, porque eso que llaman financiera, no, y aunque usted le vea el letrero que dice financiera, no son entidades de intervención financiera, de intermediación financiera. Tienen ese letrero, pero no son entidades de intermediación financieras reconocidas por la ley y registradas en la Superintendencia de Bancos. Sí, pero ciertamente la ley monetaria y financiera necesita ser revisada y modificada. Okay. Yo te puedo decir que es bueno que el país sepa que los bancos de ahorro y crédito, por ejemplo, tienen prohibido realizar captaciones de depósito en dólares. Más sin embargo, ha sucedido porque sus directivos no le temen a la ley. Cuando vuelvo y te menciono el caso del Banco Peravia, el Banco Peravia era un banco de ahorro y crédito. Sí. Y ese letrero debió permanecer en su puerta. ¿Y qué decía esa entidad? Solamente Banco Peravia. Y se confundía con entidades de servicio múltiple, como los hay muchos bancos muy sólidos. De ahí que eso necesita una revisión, porque no se puede seguir cambiando la vida de personas que creyeron en el sistema. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Amadeo. Bien, era Amadeo Peralta comentando el caso de Inversia, como decía, 20 años de prisión a Teodoro Hidalgo y su compañera Michelle Evers. Ahora está la pregunta de si los ahorrantes, ese grupo de cerca de 230 personas, recuperarán su dinero
y la enseñanza. Usted no puede confiar. Yo confío en Eury Cabral. Eury Cabral tiene una financiera. La confianza personal que yo le tengo no basta. Esa financiera está registrada, esa entidad que él me está ofreciendo está registrada. ¿Qué yo tengo que hacer como usuaria, como consumidora responsable, como ahorrante? Averiguar en la Superintendencia de Bancos si está registrada. Ya finalmente, que dialoguen, por favor, ADP y Ministerio de Educación. Esto es importante, y que el Ministerio de Educación explique esa posición que tiene la ADP. La ADP ha llamado una marcha el martes, es una marcha nacional, pero es un paro de labores. O sea, van a dejar a los niños sin clase el cuarto día del inicio del año escolar. Eso no se justifica por nada. Ahora bien, hay que dar respuesta a lo explicado por Xiomara Guante. Eso de que faltan planteles escolares. Ella dice, sí, porque en una escuela antes teníamos 2 grupos, la tanda de la mañana, la tanda de la tarde. Al poner esto en tanda extendida, hay un grupo que se queda sin aulas. Ministerio de Educación puede dar respuesta a esto. Con lo del concurso, dice, no es que reprobaron los maestros, es que nos cambiaron las competencias y habilidades que se midieron y la forma de puntuación. Ministerio de Educación puede dar respuesta a este punto. Lo de la tanda extendida, ella dice, no están haciendo nada los estudiantes, van a la cancha a jugar, pero no es que le estén poniendo un profesor de deportes, ni tienen tampoco talleres de artes. Y en cuanto a esta marcha convocada para este jueves, ellos dicen que irán representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Entonces, en este año, que el lema es Educando en Familia, es el lema que ha puesto para este año escolar 2019-2020 el Ministerio de Educación, hay que atender si realmente padres, madres y amigos de la escuela están apoyando esta lucha de la Asociación Dominicana de Profesores. Finalmente, dialoguen, por favor. Ministerio de Educación, Amauris y ADP. Cambio y fuera.